nosotros a ir avanzando esta conferencia que es una de las partes que me corresponde y que vamos a ir concluyendo conforme lo hemos visto. Vamos a hacer un recordaris, ¿no? La conferencia número 1, ¿de qué trató? De la cosmovisión de las familias, ¿verdad? O sea, cómo ve la humanidad las familias. Dentro de ello también el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo, la edad contemporánea, en este tiempo se caracteriza por poner delante de nosotros una generación posmoderna, que esto de alguna manera ha efectuado un cambio generacional, ¿no? Ahora las cosas están bien variadas, ¿sí? La tecnología ha surgido de manera abrupta, de tal forma que ya muchos de nosotros estamos quedando a veces fuera de contexto por este avance tecnológico tan veloz que tenemos, ¿verdad? Ante todo eso, pues, hay una preocupación. ¿Quiénes son los que se ven afectados? La familia. Entonces, por eso hemos visto primeramente una cosmovisión, cómo se va dando en el transcurso de las edades, en el transcurso de los periodos históricos, la concepción, el concepto y la forma de ver las familias, ¿verdad? La segunda conferencia que hemos tenido ayer era ¿cuál es la misión de la familia? O sea, el Señor ha creado la familia. La familia existe por la voluntad de Dios. Y dentro de ello, el Señor también plasma su misión. ¿Cuál es la misión que nos ha dado? Es la misión que Dios mismo tiene en su propósito. El hombre fue creado puro, inocente, a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, él pecó, se rebeló, desobedeció a Dios y entonces sobrevino sobre él el juicio, que es la muerte. El Señor, entre tanto, en cumplimiento de su amor, su misericordia y su propósito, provee un plan de salvación dentro de su propósito eterno, que lógicamente estaba ya preconcebido por él. Estaba siempre en su mente, en su pensamiento, la venida del Señor Jesucristo para poder salvar a la humanidad. Ese proceso se llama misión. ¿Cuál es la misión que tenemos? Es la misión de Dios de salvar al hombre, rescatarlo, porque el hombre, la humanidad, sin Cristo, sin Dios, está condenado a la muerte eterna. ¿De acuerdo? Y en ese propósito del Señor, la familia juega el principal papel. El papel protagónico lo tiene la familia, porque a través de la familia el Señor cumple, lleva a cabo su propósito, que es ese propósito de redención, de salvar al hombre. Entonces, el primer lugar misionero, el primer lugar de la misión de Dios, ¿cuál es? La familia, nuestra familia, tu familia, mi familia. Y es por eso que sabiamente en esta convención se ha provisto tratar ese tema tan importante que muchas veces nosotros lo tenemos relegado, nuestra familia en misión. Entonces, visto estos dos puntos que lo hemos visto ampliamente durante las dos conferencias que hemos tenido, vamos a tener esta tercera conmigo para ver justamente cuál es el propósito de Dios en la familia. ¿Qué propósito tiene? ¿Solamente cumplir la misión de salvar al hombre? Yo creo que no. Hay otros aspectos relevantes que tiene el Señor como propósito para la familia, ¿no? Entonces, vamos a trabajar este punto y vamos a ver el propósito de Dios a través
de la familia. Vamos a mirar, hermano, podemos poner la primera. La familia en el propósito de Dios. Mire lo que hace el Señor. Primeramente, Dios constituye, crea la familia. ¿Qué hizo el Señor? Creó la familia. ¿Cómo crea la familia? Crea a Adán y Eva, la primera familia. Después ellos tuvieron sus hijos, ¿verdad? Entonces ya se fue complementando, se fue extendiendo la familia. Pero la familia primigenia, la primera que crea el Señor es a la pareja de Adán y Eva en el Edén, ¿verdad? Entonces constituyó la primera familia. Dios constituye la familia original en base a la administración de la tierra. ¿Qué le dice? ¿Qué tarea le da? Mire el propósito del Señor, ¿ah? O sea, la primera familia, oye, yo te creo a ti para cumplir la misión. No. El primer propósito del Señor en la primera familia, en la familia original, es justamente eso. Te voy a dar toda la tierra para que la administres. O sea, el primer propósito de Dios es que constituye a la familia para que administre la tierra. ¿Para qué está creada mi familia? Para administrar la tierra. Todo lo que el Señor nos ha dado, la tenemos que aprender a administrar. ¿Qué quiere decir eso? El Señor da la orden, ¿verdad? ¿Qué cosa le dice? Fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra, dominarla. Ese fue el encargo, la primera tarea, el primer propósito que da el Señor. Y entonces, la familia sigue avanzando. Y ustedes saben el episodio nefasto que hay allí en el huerto. ¿Qué pasó? Apareció pues la serpiente, ¿no? ¿Y qué hizo? Tentó. Aquí la tentó a Eva. Y entonces por allí entró, ¿qué cosa? El pecado. Entonces Dios, lamentablemente, tiene que emitir un juicio sobre eso. El pecado no genera otra cosa que no sea maldición. Entonces, la primera familia cae y por su desobediencia, por su rebelión, por no hacer caso, por no vivir con el Señor, peca y por ese pecado entra, ¿qué cosa? La muerte. Entonces el hombre, la primera familia se pone bajo maldición. Lamentablemente el Señor tiene que emitir un juicio, ¿verdad? A la mujer le da dolor en sus preñeces y la voluntad de la mujer tiene que ser para el esposo. O sea, la mujer queda sometida en su deseo al marido, al esposo. Y a su vez emite sentencia contra el esposo, contra él. ¿Qué le dice? Maldita será la tierra por tu causa, ¿sí? Y en dolor labrarás la tierra, con el sudor de tu frente entonces trabajarás. ¿Hasta cuándo? Hasta que mueras. Porque polvo eres y polvo serás. Del polvo fuiste tomado y allí regresarás. ¿Qué es eso? Una maldición. Un juicio que... Ahora, maldición, ¿qué quiere decir? Que va a vivir en aflicción, que va a vivir bajo este destino, ¿sí? De vivir siempre bajo ese proceso de vida, de afán, de sufrimiento, de dolor. Ya Job nos va a decir, ¿no? El hombre nacido de mujer, ¿qué cosa es? Corto de días y harto de sinsabores. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Primer propósito del Señor, que fue muy bueno, le dio toda la tierra para que la administre, pero el hombre se rebeló. Cometió tal cosa y entonces, lamentablemente, lo que fue una bendición se trastocó en una maldición. Entonces,
para nosotros es importante entender que el primer propósito para el cual fue creado la familia es para que administre la tierra. Pregunta, ¿Dios ha variado ese propósito? No, sigue. Ustedes y yo estamos aquí para administrar la tierra. Su familia y mi familia son parte del devenir de la sociedad y del progreso y de la prosperidad y del andar de la tierra. Ustedes y yo estamos escribiendo la historia. No solamente la historia de su familia, es la historia de la tierra. Nosotros para el Señor estamos comprendidos, contabilizados, registrados dentro de toda la existencia de la tierra. Entonces, el primer propósito de Dios para la familia, ¿cuál es? Es que administre la tierra, administre las cosas que el Señor dio. ¿Perdió esa buenaventura que el Señor le dio? Sí, lamentablemente por el pecado, ¿verdad? Entonces, están bajo maldición, ¿verdad? Pero Dios, en su plan, en su propósito misionero, en su amor y su misericordia, ¿qué dice? El hombre no puede seguir viviendo bajo maldición. Lo tengo que bendecir. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo propósito de Dios, ¿cuál fue? Bendecir al hombre caído, a la humanidad caída, donde el Señor primeramente demuestra que el hombre se volvió malo y por eso viene la gente del periodo antediluviano, o sea, con Noé que estuvieron, ustedes vieron la maldad que había ahí, que Dios tiene que destruir la tierra, ¿cierto? Pero el hombre, para Dios, en su amor, en su propósito eterno, no puede seguir viviendo sobre o bajo maldición. Entonces el segundo propósito del Señor, ¿cuál es? Bendecir a la familia. O sea, que recupere lo que perdió. ¿Cómo hace Dios para recuperar ese propósito que tuvo al principio? Entonces llama a un hombre. Lo escoge, bueno, dentro de su propósito eterno del Señor. Ya ese hombre lo saca de una ciudad que se llama Ur de los Caldeos. Y ese hombre se caracterizó porque el Señor probó en él que había una fe quizás única y distinta dentro de toda la tierra. Y dice la palabra del Señor que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor va a recuperar al hombre caído, lo va a bendecir a través de la acción de este hombre, que pone de manifiesto, lógicamente que este hombre no lo hizo por sí mismo, es la acción de Dios sobre él, que hizo que este hombre creyera, confiara en el Señor. Y entonces el Señor bendice ahora a las familias a través de él. Así que como por un hombre que es Adán, Dios maldijo a las familias, a la creación. Ahora Dios bendice a través de ¿qué? De la fe de este hombre. No de él, sino de la fe de este hombre. Entonces, la fe de Abraham, Dios bendice a las familias en base a la fe de Abraham. ¿Y qué le dice? En ti serán benditas todas las naciones, las familias, todos van a ser benditos en ti. ¿Qué cosa era el ti? La fe de Abraham. Abraham creyó y su fe fue contada por justicia. Sin embargo, sigue el proceso y la gente no entiende. La humanidad no entiende que confiando en Dios, volviendo a Él, y Dios habiendo hablado de múltiples formas a través de los padres, por los profetas, por la creación. Miren la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miren la creación y me estarán buscando a mí. Escuchen mi palabra y entonces ustedes
me conocerá. Sin embargo, el hombre hizo caso omiso. No quiso seguir eso. Y entonces la maldición continuó, lamentablemente. Y dentro del propósito de Dios y su misericordia, justamente en su propósito, no lo puede abandonar. Nunca lo abandonó al hombre. Siempre estuvo con él, a pesar de su rebelión y de su desobediencia, al punto tal que finalmente Dios concluye su propósito. ¿Cómo? Proponiéndose salvar al hombre, redimirlo del pecado y llevarlo con él. Y esa obra lo hace a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesús, entonces, el Señor tiene otro propósito ya con el hombre: enriquecerlo. Y mire cómo el Señor va aumentando. Mientras acá le da la administración, acá las bendice, acá las enriquece. ¿Y cómo las enriquece? Conforme a sus riquezas en gloria, dice, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las familias actualmente que se encuentran bajo el propósito del Señor, bajo el propósito de Dios, a través del Señor Jesucristo, son familias que están enriquecidas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí están los tres propósitos que más o menos podemos vislumbrar dentro de lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Administración, petición y enriquecimiento. No se vaya a olvidar. Ahora nosotros estamos enriquecidos por Jesús, ¿verdad? Pero todo este equipamiento es ¿para qué? Para poder cumplir la misión. La misión de Dios, ¿cuál es? Reconciliar al hombre con Dios, redimir a la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermano. Vamos a ver la primera entonces. Dice, y bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, la administración que le encarga Dios a la tierra tiene estos 5 aspectos. Producir. Por eso es que producimos en la tierra, ¿verdad? ¿Qué cosa es sembrar? ¿Qué cosa es criar ganados? ¿Qué cosa es hacer lo que estamos haciendo? En esta época posmoderna la producción está orientada a la industrialización y tantas cosas más. Pero eso es producción. Seguimos cumpliendo el propósito de Dios porque así está establecido. Son leyes que el Señor nos dio a toda la tierra, dio a toda su creación y no van a variar. La segunda es multiplicar. Multiplicar, ¿qué cosa quiere decir? Aumentar, tener hijos, tener descendencia. Todo se gobierna en la tierra bajo la multiplicación. ¿Los animales se multiplican o no? Claro que sí. Los hombres nos multiplicamos, ¿o sí? Las plantas se multiplican, ¿verdad? Crecen. Entonces, ese es el segundo criterio y se lo encarga al hombre. Van a multiplicarse. O sea, van a tener descendencia, hijos. La tercera cosa es mentalizar, o sea, cuando dice llenar, mentalizar. ¿Por qué? Porque nosotros somos la imagen de Dios y la mente de Dios tiene que estar dentro de lo que es, ¿qué cosa? La creación. Por eso es importante entender esta palabra llenar. ¿Qué cosa quiere decir? Mentalizar. Cuando usted tiene su familia, usted va a mentalizar a su familia. ¿Qué cosa es mentalizar? Poner la mente de Dios en ellos. Y a eso estamos llamados. La mente de Dios tenía que estar sobre la creación. ¿Sí? Pero el hombre ha trastocado. Ahora, en lugar de multiplicar, ¿qué cosa hace? No quiere multiplicarse, no quiere casarse, no quiere tener hijos, quiere tomar pastillas anticonceptivas, quieren abortar. ¿Están yendo contra el propósito de Dios o no? Claro que sí, ¿verdad? Ya están viendo ustedes cómo está alterando el hombre el propósito de Dios. No le mandó a eso. Mentalizar. ¿De qué lo mentalizamos? ¿Sí? Tienes que estudiar, tienes que ser profesional, tienes que estudiar esto, lo otro. Ese tipo de mente. Nos hacemos conforme al sistema y eso le metemos a la familia. ¿Eso fue lo de Dios?
Pero nunca le ponemos la mente de Dios, el amor, el perdón, la oración, el proclamar la obra de Cristo, la salvación del hombre, la reconciliación con Dios. Eso sí no mentalizamos. Otras cosas sí, bueno. ¿Sí? Prosperidad, abrimos negocios, trabajos, dinero, cuentas de ahorro, todo lo que tenemos. Nuestra mentalidad, al niño hay que enseñarle, tienes que trabajar, tienes que tener dinero, tienes que progresar, tienes que prosperar, tienes que ser profesional. Sí, todo eso. ¿Sí? Eso fue lo que mandó Dios. Cada uno de ustedes juzgue conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dominar. Las cosas no me van a dominar a mí. Tú tienes que dominar. Sin embargo, ¿qué descubrimos? Que esta cosa nos domina a nosotros. La propia creación, lo que el hombre ha creado, lo que el hombre ha inventado, porque esto es invento, descubrimiento y creación del hombre, ¿qué es lo que hace? Me domina. Lamentablemente es eso. ¿Verdad? Y cuando dice gobernar, ejercer dominio también, gobernar. Dice que yo voy a gobernar, ¿sí? El Señor le mandó a gobernar. El hombre gobernaba a los animales. Al león lo acariciaba, le decía, siéntate ahí, el león se sentaba. Al gorila, ¿no? Ahora el hombre le tiene miedo a los animales. ¿Le tememos o no? Ahorita viene un ratón y las hermanas disparan. Sí. Comenzamos a tener miedo de la creación. Toda esta administración que da el Señor ha vuelto a caer, ¿verdad? Seguimos, hermano. ¿Qué quiere decir la creación de la familia? El primer propósito de Dios. Dice, Dios creó la familia con un propósito desde el principio. No es una idea cultural. La familia no es una idea cultural ni social. ¿Qué cosa es? Creación de Dios. La familia fue creada ¿para qué? Para hacer producir la tierra, para multiplicar la vida, para llenarla de la mentalidad de Dios, para sujetar la tierra, para gobernar con responsabilidad y amor. Destruir la familia es atentar contra el propósito de Dios. Si usted destruye su familia, si destruimos la familia, si nos entregamos a una sociedad antifamilia como la que tenemos, estamos destruyendo la obra de Dios, la creación de Dios, y de eso vamos a tener que dar cuenta. Sí, adelante, hermano. Segundo propósito de Dios, la bendición de la familia, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? En Génesis 12, cuando el Señor le da esa orden a que Abraham, que le dice, en ti, o sea, en la fe que tú tienes, van a ser benditas todas las familias. La bendición de Dios es protección divina sobre Abraham y para sus descendientes. Si nosotros tenemos la fe de Abraham, que es la que tenemos gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Señor vuelve a la protección de nuestras familias. Eso está garantizado por la promesa del Señor. ¿Seguimos, hermano? Todas las unidades familiares o clanes serán bendecidas por la acción de Dios debido a la fe, porque la fe es justicia de Dios. Y solamente podemos entrar ante la presencia de Dios, podemos permanecer delante de Dios por su justicia. El tercer propósito es el enriquecimiento de la familia. Mire lo que dice Efesios, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, ¿quién? Toda familia. Los creyentes ya tenemos el nombre de Jesucristo en nuestras familias, ¿sí? Y eso es lo que estamos tratando de hacer entender a la iglesia que de repente ha perdido de vista este propósito del Señor. Y ya no está el nombre de Jesucristo allí. ¿Y qué dice ahí? De quien toma toda familia, los cielos y en la tierra, para que os dé, ¿qué cosa? Conforme a las riquezas de su gloria. ¿De acuerdo? O sea, el Señor, ¿para qué entonces nos hace ser su familia? Tomamos nombre de Jesús para ser enriquecidos de su gloria, dice, ¿no? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿En qué nos fortalece el Señor? En nuestra cuenta bancaria, ¿sí? En nuestra prosperidad material, en nuestro hombre interior. El hombre interior es el que le interesa al Señor. Y finalmente así es. Porque el cuerpo que es este envase se irá a la tierra. Este es el que va a continuar.
en la misma persona que está sentada allí y que está parado, somos los que vamos a estar delante del Señor. Ya no con el cuerpo, estaremos con otro cuerpo, pero somos este hombre interior que tenemos cada uno, vamos a estar delante del Señor. Así que si en este hombre interior hay un mentiroso, hay un inmoral, ese va a estar delante de Dios. ¿Cómo nos presentaremos? Por eso es importante enriquecernos de la gloria del Señor. Las familias cristianas se definen por su relación con el Padre Celestial y eso es por obra de Jesús. La oración debe ser central en la vida familiar. Los padres enseñan que la verdadera identidad y propósito vienen de Dios. ¿Sí? Ya nos hemos enriquecido, ahora está. ¿Por qué están ustedes acá? Justamente por ese enriquecimiento que ha dado Jesús. Si no, estarían ustedes en otro lugar. Como mucha gente no está acá, estarían en otro lugar. Ustedes están acá por eso, porque estamos enriquecidos en la gloria del Señor y buscamos que conocerlo, porque en el conocimiento de Dios está su presencia. Y que sigue ahí. Las familias se enriquecen en poder espiritual que permite resistir crisis, perdonar y amar incondicionalmente, arraigados en la gloria de Dios. Cualquier tempestad puede ser por nosotros resistida porque estamos fortalecidos en el Señor. ¿De acuerdo? Téngalo claro. Esa es la razón de nuestra vida y de nuestra fe. Tu familia forma parte de la familia eterna de Dios. Vívelo con propósito. Ahí está. Listo. Entonces ya sabemos cuáles son los 3 propósitos. Primero, para administrar la tierra, ¿verdad? Segundo, que somos bendecidos en la fe del Señor. Y tercer propósito es que somos enriquecidos espiritualmente gracias al Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. ¿De acuerdo? ¿Lo recuperó al hombre caído? Claro. ¿Estamos bajo maldición? Ya no. Todo lo contrario. ¿Sí? Mira cómo es el gran propósito de Dios. Valórelo, por favor. Valórelo. Bien, la familia como testimonio de Dios. O sea, mi familia, ¿cómo es que puedo decir yo que es un testimonio de Dios? Justamente la familia, en la familia cuando ustedes la vean, está la Trinidad, ¿verdad? ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? 3 personas, un solo Dios verdadero. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora, la familia refleja la Trinidad. La familia refleja la Trinidad. Cuando yo miro mi familia, tiene que estar ahí el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Será así? Sí. Ahora miren ustedes cómo Dios ha conformado la familia de tal forma que esa imagen de la Trinidad está allí presente. Dice que los esposos son como el Espíritu Santo. El matrimonio es santo, es sagrado. ¿De acuerdo? La pareja conyugal, cristiana, creyente, son el fiel reflejo del Espíritu Santo. Bendito sea el lecho sin mancha. ¿Sí? Santificaos en el Señor, en vuestros cuerpos y en vuestro matrimonio. Ahora vamos a verlo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cuando yo quiero mirar la Trinidad, mi matrimonio. Yo y mi esposa somos el matrimonio. ¿Sí? Ahí no puede haber ni una pizca de inmoralidad. ¿Sí? No pueden 2 esposos estar viendo pornografía. ¿Sí? ¿Cómo es el matrimonio? Santo. La esposa ni el esposo no pueden estar pensando en otra mujer o en otro hombre acá, porque es santo. ¿Quién es el Espíritu Santo en el matrimonio, en la familia? El matrimonio. Listo. ¿Quién es el Padre en los matrimonios? Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre? Los padres. Mi esposa y yo somos el Padre, como el Padre. ¿Qué cosa es lo que hace el Padre? Es proveedor, es sustentador, es protector. Y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Sí?
hacemos eso en la familia. Mire cómo la familia está reflejando al Padre. Y al Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es Jesús? Los hijos. Los hijos son Jesús. Porque ellos tienen que ser obedientes. Tienen que ser discípulos de su padre, de su madre. Y tienen que ser respetuosos de la autoridad de ellos. Jesús lo era. Jesús que dice, las cosas que yo hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Yo amo al Padre y le obedezco porque Él es el que me ha enviado a hacer estas cosas. ¿Jesús era obediente o no? ¿Jesús era respetuoso o no? Las cosas que yo os hablo no son mis palabras, son las palabras del Padre que me envió. ¿Qué hacía Jesús? Cumplía el discipulado, lo que el Padre le dio, Él lo transmitía. Usted no puede alterar esas cosas. A los hijos hay que enseñarles, estos niños. Cuando no les enseñamos estas cosas, no entienden que ellos son Jesucristo en la familia. La imagen del Hijo es Jesús en la familia. Preocúpese de eso. Dele a Jesús el celular. ¿Estaría bien? Pero el Hijo, cuando ya está hecho a la imagen de Jesús, ha entendido que en la familia su rol es la de Jesús, llévate tu celular. No lo necesito. Eso no me va a cautivar ni a esclavizar. Entonces, ¿la familia es un testimonio de Dios o no? Claro. ¿Su familia es la Trinidad? ¿Refleja la Trinidad o no? Ya, listo. Qué bueno. Dale, mi hermano, ahora sí seguimos adelante, no se nos vaya a ir la hora. La familia es como testimonio de Dios. La familia nace con la bendición y mandato de Dios. El matrimonio y la familia reflejan la imagen relacional de Dios, comunión, unidad de propósito. La familia fue creada no solo para la convivencia, sino como testimonio de la creación de Dios. Dale, mi hermano. Las familias como testimonio de la fe en Dios, dice allí, y las repetirás, ¿no? A tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. La ley de Dios, la Torá, la palabra de Dios, tiene que estar siendo repetida en cada tiempo dentro de las familias, ¿verdad? Entonces, quería ver este tema. Seguimos con las familias como testimonio de Dios. Entonces, el segundo testimonio es eso, que la fe justamente se da a través de repetir a los hijos y hablarlos a ellas, dice, estando en casa. La enseñanza de la palabra es un acto continuo dentro del hogar. Continuamente hay que enseñar, ¿sí? La Biblia debe estar en nuestro hogar, como el libro de todo lugar, en la mesa, cuando estamos almorzando, cuando estamos en nuestras camas, ahí está el libro de cabecera, siempre leyendo la palabra de Dios. Dios delega a la familia la transmisión intergeneracional de su verdad. Yo les enseño a mis hijos y mis hijos enseñarán a mis nietos y así sucesivamente. Lo que usted lidera y guía en su hogar va a marcar el orden generacional de su descendencia. Si usted no enseña, ellos no van a enseñar, ¿sí? Ese es el segundo propósito del Señor. La familia como testimonio de la obra de Cristo. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? ¿Hay que congregarse o no hay que congregarse? Cuidado con esas herejías, con esas falsas enseñanzas de que la iglesia no debemos congregarnos, la iglesia nos salva. No, quien salva es Cristo, por cierto, pero Cristo nos salvó para estar en su iglesia. Si usted no está en la iglesia, no puede usted
seguir en la comunión con Cristo. La comunión con Cristo no lo hace usted en el mercado, ni en su trabajo, ni en su campo de juego. La comunión con Cristo lo hace usted en la iglesia. La comunión con Cristo está en el bautismo del Espíritu Santo. La comunión con Cristo está en la cena del Señor. La comunión con Cristo está en la fraternidad de los hermanos. Esta reunión que ha convocado los hermanos es una reunión de comunión con el Señor. La iglesia es importantísima. Somos el agente de reconciliación. Somos el agente para cumplir la misión de Dios. Acá se reúnen todas las familias que están cumpliendo la misión de Dios. Las familias que son creyentes, son salvadas por el Señor, están aquí. Ya el autor de la epístola a los Hebreos dice con mucha responsabilidad, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Si usted se va de la congregación, le aseguro que se enfría. Le aseguro que usted vuelve al sistema. Se lo aseguro. Dios constituyó la iglesia. Esta es su esposa. Este es el cuerpo de Cristo. No lo menosprecie. Al contrario, hónrelo. Venga aquí. Vaya a su iglesia. Si le dice venga a orar, vayan a orar. No se quede en su casa. No cambie la iglesia, el tiempo con el Señor, con un tiempo de trabajo. No lo cambie, no haga eso. Le va a pasar la factura, le aseguro. Trate de mirar esta verdad, no dejando de congregarse. Somos testimonio, este es un testimonio de la obra de Dios. Esto debería estar lleno, rebalsando allá. Pero la misión de los líderes es concientizar a esa gente. Deben estar aquí llenando la iglesia, porque el hombre de Dios ama estar con Dios. Quiere su palabra, quiere su exhortación, quiere su mensaje, quiere su enseñanza, quiere volver a Él. No pueden estar 30 de ustedes acá, habiendo convocado más de 500 personas. No entiendo eso, no lo entiendo. Y después creemos y decimos, ¿a quién estamos engañando? ¿A Dios? ¿A la iglesia? No, nos estamos engañando nosotros mismos. Mañana vamos a hablar del autoengaño. Es peligroso, está metido en la iglesia. Seguimos. Bien, entonces la familia puede ser una plataforma natural de evangelismo y discipulado en la comunidad. Casas como las de Cornelio, las de Lidia y el carcelero de Filipos fueron puntos de extensión del evangelio. ¿Sí? Su casa tiene que ser un punto de extensión del evangelio. Y bueno, si usted no puede en su casa, venga a la iglesia. Acá de testimonio que usted es parte de ese cuerpo de Cristo. Usted es testimonio de la gran obra del Señor Jesucristo que me ha salvado. ¿Sí? Si no lo hace, es tema suyo. Seguimos, hermano. Ahí está. Ya terminé. Dale. La familia como testimonio de la obra de Cristo. Dice, perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. ¿No es cierto? Entonces, ¿no hay otra vista? ¿Por qué te la que? ¿No le das otro clic? Ahí está. ¿Sí? Dice, ahí está, ¿no? ¿Ese es? La familia como testimonio de la relación de Cristo y de su iglesia. ¿Sí? O sea, ¿qué más es la familia? Es testimonio de la relación de Cristo y de su iglesia. ¿Qué nos dice San Pablo? Nos revela, ¿qué cosa? Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él dio su vida por la iglesia. Y usa un paralelo y dice que un matrimonio es como Cristo y su iglesia. El esposo es como Cristo y la esposa es como la iglesia. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la esposa debe estar sujeta al marido. Entonces, ¿qué cosa es la familia? Un testimonio del gran misterio de Cristo y de su iglesia. Ojo, tenemos que honrar a Cristo y a su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él dio su vida por ella. Así dice San Pablo. Y ahí está, las relaciones familiares son un testimonio visible de la relación de Cristo y su iglesia. En los votos esponsales, cuando estamos impartiendo la bendición matrimonial a los hermanos que se han casado, ellos se comprometen, ella a ser como la iglesia y él a ser como Cristo, la cabeza del hogar.
porque han entendido este misterio. El misterio de Cristo y su iglesia es hecho objetivo y testificado a través de las familias. La familia es un prototipo del reino de Dios. Ustedes saben que el reino de Dios empezará con esas bodas, con ese matrimonio entre Cristo y su pueblo, su iglesia, ¿verdad? Nosotros nos estamos preparando para ello. Y el matrimonio es la familia, es el lugar de ese testimonio, ¿verdad? Sí, seguimos con el otro, hermano. Hay un quinto, ahí está. Las familias como testimonio en medio de una generación perversa. ¿Sabe para qué sirve la familia? Para testificar de la obra de Dios y la salvación de Jesús. ¿En medio de qué? De una generación perversa. ¿Tenemos una generación perversa o no? Claro que sí. Ahí está la iglesia, ahí está la familia. Nosotros estamos en medio de esa tempestad que es la violencia, la corrupción, la insanía, la inmoralidad, la indiferencia, la corrupción. Todo está allí. Es una generación perversa, incrédula, malvada. Allí tenemos que estar nosotros. ¿Qué cosa? Dando testimonio de Cristo. Mire lo que dice Filipenses. Haced todo sin murmuraciones para que seáis irreprensibles. ¿En medio de qué? De una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Ya, haga su vida en Cristo, resplandezca ante esta sociedad. No les tememos a ellos, no temeremos nunca lo que nos haga el hombre. No nos avergoncemos ante ellos, ellos se tienen que avergonzar ante el Señor. Un cristiano tiene que ser sal y luz. Un cristiano tiene que testificar acerca del bien de Dios ante una generación maligna y perversa. La palabra amentos quiere decir sin defectos. Nosotros somos irreprensibles. Hermano, yo tengo defectos. Correcto, corríjalo pues. Usted puede corregir, el Señor lo puede corregir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y las cosas viejas pasaron. Ustedes tienen cosas nuevas en su vida, ¿verdad? ¿Y qué más dice allí? La palabra escolios quiere decir difícil, perversa, torcida. Esta es una generación pervertida, trastornada, corrompida. Prenda su televisión y encontrará hay un tipo homosexual, a mujeres ahí haciendo sexo en una película y con todas las noticias de muerte, de matanza y de todo lo demás. Estamos en medio de esa generación. ¿Sí, hermano? Es una sociedad marcada por la disfunción, la división, el egoísmo, la violencia, la inmoralidad y la injusticia. La disfunción, ¿sabe lo que es la disfunción? Las familias están mal formadas, gente convivientes, hogares abandonados, madres solteras. Todo lo que usted encuentra ahí disfunciona, ¿verdad? Matrimonios con padre, con madre, adúlteros, todo eso está allí. Y esos a veces son autoridades, son jueces, son fiscales, son congresistas, son presidentes, esos son. Eso está allí marcado, la división. La iglesia se caracteriza por ser unánime y unida, no por división. Cuando usted tenga una iglesia dividida, saque eso, no haga la división. Muchas iglesias están divididas. Y por eso no se refleja el testimonio de Jesús. El egoísmo, la violencia. ¿Hay egoísmo en la iglesia? Claro que sí. Hay que tener cuidado con ello. La inmoralidad y la injusticia. La familia cristiana da testimonio amando, perdonando y sirviendo. Es una poderosa luz del Evangelio. Y finalmente ahí, hermano, dice, el testimonio no es solo verbal, es vivencial. No sea hablador, no seamos habladores. ¿Seamos qué? Hacedores, ¿sí? Seamos hacedores. La familia como adoración del Señor. ¿Ya no tengo tiempo, hermano? 5 minutos. Ya está. La familia es un lugar de adoración. Su familia es un lugar de adoración. Yo vengo a dar al culto. No, su familia también es un lugar de adoración. Quizás mi trabajo no sea un lugar de adoración. El mercado donde voy a comprar no es un lugar de adoración, ¿sí?
La sociedad que estoy viviendo, el club donde voy, no, de repente no sea un lugar de adoración, pero su hogar sí es un lugar de adoración. Tiene que ser constituido así, ¿verdad? La familia es un espacio original, natural y diseñado por Dios para rendirle culto, para adorarle. ¿Sí? Seguimos, hermano. La primera familia en adoración, ¿quién estaba ahí? ¿Quién fue la primera familia en adoración? Adán y Eva. Ustedes me dirán, hermano, ¿cómo fue eso? Dice la palabra de Dios, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Sabe qué hacía el Señor? Se paseaba con Adán y con Eva. Cuando Él entra en su familia, viene a pasear contigo en toda tu familia. ¿Sabe lo que significa adorar al Señor? Estar con Él, pasear con Él. Pero cuando el hombre pecó, ya no fue al paseo. Dios vino solo. Y por eso lo buscó. Adán, ¿dónde estás? Cuando Él venga a tu familia y que estaba acostumbrado a pasear contigo y de repente tú no estás allí. Francisco, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde pasea Dios? Contigo, en tu familia. Es un lugar de adoración. Dios frecuentaba, caminaba, paseaba en medio de la familia, pasea en medio de la familia. ¿Sí? La voz de Dios es escuchada y atendida por la familia. Dale, mi hermano. La relación se establecía al viento, al espíritu. Esa palabra cuando dice ahí, al aire del día, es al espíritu. Ese paseo es espiritual. ¿Sí? Eso, Él no viene materialmente a pasear contigo, es espiritual, al aire del día. La palabra aire es ruaj, en hebreo significa espíritu. ¿Sí? Espiritual. El hogar era el lugar del encuentro con Dios. La adoración comenzó en la intimidad de una relación familiar. Dale, mi hermano. Noé, otro que adoró. Después del juicio, ¿sabe lo que hizo Noé? ¿Qué hizo? Hizo un altar. Y adoró. ¿Cuántos adoraron? Ahí fue la adoración universal. ¿Sabe por qué? Porque creo que 8 adoraron ahí. ¿No? Él y su familia. Y eso era todo el universo. No había más humanidad que ellos. Era toda la humanidad. Estaba adorando al Señor. ¿Verdad? Se establece la adoración sacrificial de la familia de Noé como el reinicio del mundo que se da a partir de una familia que adora. ¿Cómo se reinicia el mundo? Adorando. Y muy bien, Noé, inspirado por Dios, hace un altar. La familia, con su familia. La familia es el lugar de adoración. ¿Verdad? Sí, adelante mi hermano. Ya nos toca ya ir terminando. La familia es un santuario viviente, es un tabernáculo de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Sí? Aquí no hay más comentario. ¿La familia es un santuario o no? Claro que sí, porque usted es el templo de Dios, su esposa es el templo de Dios y sus hijos son el templo de Dios. Toda esa reunión es un santuario, ¿sí? ¿Y un santuario para qué está? Para adorar al Señor. ¿Sí? Gracias al Señor por su palabra. La familia, lugar para el sacerdocio espiritual. ¿Sí? ¿Dónde soy sacerdote yo? En mi hogar. Todos somos sacerdotes. ¿Tiene que cumplirse la palabra o no? ¿Qué dice San Pedro? Real sacerdocio. Usted es sacerdote. ¿Y dónde va a ejercer su sacerdocio? No, es en la iglesia. ¿En dónde tiene que ser? ¿Cuál es el lugar del sacerdocio? La iglesia. Perdón, la familia. Su familia. Mire cuán importante es la misión en la familia. Cada familia cristiana es una pequeña iglesia con un altar vivo. ¿Sí? ¿Seguimos, hermano? La adoración como testimonio misionero. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Una familia que ora, canta, lee la Biblia y sirve unida, dice que es una muestra al mundo de la realidad del reino de Dios. El hogar se convierte en escenario del evangelio encarnado. Su hogar ya no predica el evangelio, es el evangelio. Usted no va a predicar el evangelio en su hogar, va a vivir el evangelio. Usted predicará el evangelio a los que no conocen, pero su hogar ya es el evangelio. Está viviendo el evangelio de Dios. Es el evangelio hecho carne,
vida en nosotros, ¿verdad? La adoración es un servicio al Señor. El testimonio comienza con una adoración sincera dentro del hogar. Si usted no adora en su hogar, no venga a adorar acá, no sirve la adoración. Tiene que adorar en su hogar primero. Amén. Ahí ya terminé. Gracias. Gracias, hermanos.